repasamos información de lo que ocurre a nivel internacional. Vamos a tener una mirada sobre la política de otros países. Nosotros también estamos en un año netamente político, pero queremos analizar o entender qué es lo que ocurre en Ecuador. Por eso ya está con nosotros nuestro analista internacional Juan Pablo Yuler. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Días. Bueno, nosotros no tenemos nada que envidiar porque también tenemos un año intenso en materia política, pero la realidad de Ecuador es otra. Sí, a ver, bueno, el domingo, perdón, se dieron los comicios presidenciales en Ecuador que arrojaron como ganadores de esta primera vuelta, porque va a haber balotaje, a González, que es una correísta, es la candidata, digamos, del espacio del expresidente Correa, y a Daniel Noboa, que es quizás como la sorpresa de esta elección. El Milei. Que venía complicada, habíamos estado charlando inclusive por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, que era Villavicencio. Sí, se podía ver algunos candidatos que iban a votar custodiados, con chalecos antibalas. La verdad es que un clima bastante complicado en cuanto a violencia institucional. Hubo, pese a eso, bastante control internacional, justamente, más que pese a eso, por eso, de la elección. Por suerte, para Ecuador y para todos, el proceso electoral fue bastante tranquilo, con muchísima seguridad, pero sin grandes sobresaltos, y con legitimidad en el resultado, que es lo importante siempre en estos procesos, porque a partir de ahí es de donde surge todo el resto del porvenir, digamos. Estos dos candidatos que quedaron son dos candidatos que uno sacó el 33% de los votos y otro el 24%. ¿Cuál es el tema siempre? Y esto yo lo marco, y ojo que vos mencionás Argentina, nosotros vamos a estar por ahí también probablemente este año. Cuando vos vas a un balotaje, que el Congreso, lo que te acompaña a vos en un sistema presidencialista que es esencial aparte, es lo que vos sacaste en la primera vuelta. O sea, vos vas a tener una representación partidaria por ese 33 Noboa, por ese 24, 25 el segundo candidato. Y después hay otras fuerzas, uno de los candidatos, Zurita, que también le fue bastante bien en cuanto a bancas en el Congreso, va a jugar en la parte del armado de un posible gobierno. O sea, porque vos tenés que acordar, no te queda otra, con un tercio del Congreso no vas a poder seguir adelante. ¿Qué es lo bueno de esta elección en ese punto en particular? Está un poco menos distribuido el poder, que es el problema siempre, hay que recordar, que es el que tiene Perú. O sea, demasiados partidos en el Congreso que no logran aglutinarse para poder dar un gobierno que tenga cierto nivel de poder de decisión. En Ecuador esto está un poco más fácil, sobre todo después de la segunda elección. No hay todavía, obviamente, proyecciones de favoritos. Si bien obviamente la elección la ganó el correísmo, no es un final abierto, no se puede todavía hablar de algo muy claro. Aparte, ni siquiera han salido demasiado a hablar los candidatos que quedaron de tercero hacia abajo, que son los que podrían por ahí direccionar un poco el voto. No obstante, bueno, como ya sabemos, el voto, más allá de que el candidato lo quiere direccionar hacia algún lado, es de la gente, y la gente después vota en base a un montón de otros factores. Así que es un proceso un poco abierto para Ecuador, que más allá de eso tampoco va a solucionar los problemas de base en el corto plazo. Claro. O sea, este tema de violencia que se veía por un poco más de tiempo seguramente va a seguir, y la eficacia de ciertas soluciones va a depender, lo charlábamos la semana pasada, de la originalidad también con que se encare el problema y la fuerza que tenga el gobierno. Porque venimos de un país donde se utilizó una cláusula que se llama de muerte súbita, donde se disolvió todo el Congreso y todo el Ejecutivo, un presidente que termina antes de su término y personas que van a reemplazar por lo que queda de mandato. O sea, es decir, todos estos candidatos, si ganan, van a completar lo que le quedaba a Lasso, y después va a haber otra elección de nuevo. Entonces, también va a haber por ahí un poco de inestabilidad hasta que se organice un poco todos estos coletazos que vienen de cuestiones que pasaron antes. O sea, no van a tener una herencia envidiable ninguno de los candidatos, menos el que gane todavía, pero en líneas generales es complicado. Lo ideal sería que se estabilice, siempre lo charlamos, por una cuestión también de ventaja regional. No es bueno que ninguno de nuestros países cercanos estén inestables políticamente hablando. Vamos a ver qué pasa de acá a futuro con la segunda vuelta
y con todos los problemas que tiene Ecuador que trascienden a lo político, pero que necesitan una solución desde ese espacio. Una historia que se repite, ¿no?, en los países de Latinoamérica es la inestabilidad política, muchas veces también la hemos visto en nuestro país, y esto, bueno, genera la mirada, ¿no?, desde afuera a una materia que siempre tenemos pendiente, que es esa madurez política, ¿no? Sí, que es propio también de países que tienen un desarrollo bastante más corto que de aquellos que nos miran, porque la verdad es que el único país, la única potencia que tiene una edad más o menos similar a nosotros es Estados Unidos. Después los europeos que nos miran tienen miles de años, China tiene más de miles de años todavía, o sea, son países que nos por ahí comparan o que de alguna manera se nos ponen quizás a nosotros, no necesariamente ellos se ponen, pero como ciertos horizontes a llegar, pero han atravesado procesos políticos de miles de años antes que nosotros, o sea, es probable que todas estas cosas que nosotros vimos hoy ya lo pasaron hace 800 años atrás. Claro. Entonces es una cuestión que por ahí obviamente salta ¿cómo decirlo? Salta a la vista que nos falta, pero también es algo que no sé hasta qué punto se puede esperar en sociedades tan jóvenes. Claro. O sea, me parece que faltan etapas todavía que quemar y bueno, ir viendo cómo se desarrolla todo.